anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a una emisión de Solo el amor crea, un programa dedicado a la vida y a la familia, a recorrer la historia del amor, del plan salvífico de Dios a través de cada uno de nosotros. Un saludo a Jorge Graña desde Alabama, nuestro equipo técnico, y aquí desde NSE Argentina a la hermana Ofelia Mesa en la parte técnica, y quien les saluda a la hermana Alexandra Benavides del equipo NSE Argentina. Hoy quiero empezar con una cita del Evangelio para introducir nuestro tema. ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y mujer y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? Esta cita de San Mateo en el capítulo 19 versículo 4 nos recuerda la grandeza de Dios al pensar en el matrimonio, esa alianza que asemeja la unión de Cristo con su iglesia, que fue la primera imagen en la que el Señor pensó la comunión de personas, pues es la grandiosidad del sacramento del matrimonio, que previamente tiene una etapa preparatoria que es el noviazgo. Pues de todo esto vamos a estar hablando en este programa con Rosalba González, una psicóloga de amplia trayectoria en el campo Provida, activista Provida de muchos años, trabajando con, entre otras, con ABC Prodein, dando charlas, formaciones, participando en congresos. Bueno, y gracias a Dios, después de una búsqueda grande, la tenemos con nosotros. Bienvenida, Rosalba, a Solo el amor crea. Un cordial saludo para ti, hermanita Alexandra, y para todos los que nos acompañan en este programa. Le damos gracias a Dios por este encuentro y que sea Él el que vaya dirigiendo nuestras palabras y abra nuestro corazón y nuestra mente para poder crecer cada día en su palabra y en su voluntad. Muy bien, Rosalba. Pues hoy justamente vamos a hablar de este tema, cómo prepararnos para el sacramento del matrimonio. Y para eso, la sustancia del matrimonio, que es el amor. ¿Qué es el amor, Rosalba? Fíjate, hermana, que muchos matrimonios dicen que se les preparó para toda la vida, menos para casarse y ser padres. Y es que lamentablemente muchos se casan en la iglesia sin prepararse adecuadamente para este evento. Lo hacen por inercia, lo hacen por costumbre o fijándose solamente en los aspectos exteriores. Quieren una boda perfecta, pero no preparan el matrimonio. Y entonces parece que no se está viviendo el amor verdadero, pues alcanzar este punto es algo que nos va a ocupar en el desarrollo del programa, porque alcanzar el amor verdadero es algo que requiere esfuerzo y dedicación. Por eso, comencemos preguntándonos, si te parece, hermana Alexandra, ¿qué es el amor? Uh-huh. Se han dado muchas definiciones sobre el amor, pero en este momento, de forma muy sencilla, vamos a hablar sobre lo que es el amor. El amor es respetar, el amor es conectar, el amor es sentirse completamente libre junto al ser amado. No implica solo demostrar un sentimiento de atracción física, sino de demostrar afectiva y emocionalmente todo lo que sentimos. Y pasamos a hablar del amor verdadero, que es el que nos ocupa, que es aquel sentimiento de afecto y compromiso que tiene una persona con el ser amado. Fíjate que el amor verdadero encierra no solamente afecto, sino ese compromiso que une, que respeta, que dialoga con la otra persona y que al caminar juntos procuran la realización verdaderamente humana. Los seres humanos en general amamos con dos tipos de amor: con el amor egoísta, que es el que quiere al que se ama, pero para su propio bien,
y aún a costa del bien del otro. Y también amamos con ese amor generoso u oblativo, que es con el amor que debemos amar todos los seres humanos. Este amor quiere el bien de aquel a quien se ama y el bien para aquel a quien se ama, a una costa de sí mismo. Por eso se llama amor de benevolencia. Es ese amor de donación, de entrega, en el cual nos interesamos por el bien del otro. Y a veces exige como que agachemos la cabeza, como que no demos rienda suelta a nuestro egoísmo, pero somos capaces de aceptarlo, de entenderlo, de comprenderlo y de siempre buscar el bien del otro, hermana. Sí, podemos hablar entonces que el amor es donarse, ¿no? Pero en el contexto actual, Rosalba, de tanta deformación de la palabra amor, el concepto de donación puede ser tergiversado. ¿En qué condiciones tenemos que entregarnos y aceptar al otro como un don para nosotros? ¿Cuál es ese ambiente adecuado? Pues mira, yo pienso que para eso tenemos que remitirnos al origen de todo ser humano, y es la creación de Dios, y es advertir que en mí y en la otra persona está la dignidad de Dios. Somos creados en el amor y para el amor. Y a veces nosotros se nos olvida que esa creación de amor y esa capacidad que tenemos para nosotros de amar con toda intensidad a la otra persona, al hermano, al que camina con nosotros, al que diariamente se ocupa también, igual que nosotros, con las tareas diarias. Ese es el amor que nosotros debemos tener, es siempre buscar en el otro el bien que Dios quiere para mí y que me dice, ama al otro como yo te estoy amando, como te he amado y como te he creado con la capacidad de amor que estoy llenando con un amor personal, hermana, porque a veces llenamos esa capacidad que Dios nos entrega con un amor personal y ahí es cuando surge el egoísmo, el interés personal. Pero cuando esa capacidad se llena del amor que Dios nos va dando en cada instante de vida que nos regala, ese amor se convierte en donación, en entrega, en interés por el otro, por el bien del otro. Exactamente, eso es lo que quería que explicaras un poquito, qué significa que amemos de esa manera, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que nos pueda escuchar, quizá un adolescente diga, bueno, pues sí, yo me entrego y la palabra amor significa entrega, pero puede ser que se esté entregando a una persona inadecuada, en unas condiciones inadecuadas, a una edad que no corresponde. ¿Qué implica? Que por eso, ¿no?, lo importante de las condiciones adecuadas para ver en el otro un don y darme yo también como don, ¿no? Así es, hermana. Fíjate que de ahí se desprende también como la segunda parte de nuestro programa, que viene a dar respuesta a cuál es la mejor forma de lograr un buen matrimonio. Es decir, cómo lograr yo tener esa donación plena hacia el esposo con el cual comparto una realización de vida. Es un camino elegido juntamente para realizarnos como seres humanos. Ante eso podemos decir que la mejor forma de lograr un buen matrimonio es empezar a prepararnos desde el noviazgo. Claro. Porque fíjate, hermana, que con el paso del tiempo, con el cambio de las sociedades que todos venimos enfrentando y con el adelanto de las tecnologías, se ha identificado la necesidad de que las personas tengan la oportunidad de conocerse antes de establecer compromisos que les permitan establecer una relación mucho más estable. Es tan importante conocernos antes de tomar decisiones que van a trascender en el curso de toda nuestra historia personal. Y ante eso nos
pues estamos atentos también a todos los cambios sociales y es curioso, y esto lo traigo como una anécdota, es curioso que aún en la actualidad hay comunidades culturales y ambientes donde el noviazgo no existe, hermana. Por ejemplo, en algunas comunidades rurales de Nicaragua, comunidades rurales, las parejas no tienen la oportunidad de conocerse y compartir antes de convivir, debido a que los patrones socioculturales no tienen la concepción del amor tal como la concebimos en el mundo urbano nuestro y en el mundo occidental. Entonces fíjate cómo también la cultura va direccionando esta necesidad que todos los seres humanos tenemos de conocernos antes de cogernos de la mano y empezar a caminar por la vida. Sí, aquí es importante también profundizar un poquito en el concepto de conocerse. Cuando, ¿a qué edad es propicio empezar un noviazgo? ¿A qué llamamos noviazgo? ¿Y qué implica ese conocimiento? ¿Hasta dónde llego y que de verdad contempla la noción de conocerse? Bien, hermana, comencemos por decir qué es el noviazgo, ¿le parece? Sí, claro. Bien, el noviazgo es una relación social acordada entre dos personas para acompañarse y compartir actividades recreativas y sociales sin desconocer toda la actividad espiritual que se mueve en cada ser humano, y también para tener momentos de intimidad en los que cada uno expresa sus sentimientos. En el noviazgo hay un intercambio de opiniones, hay un diálogo abierto. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? A mí me parece. Mira, yo no estoy de acuerdo, o mira, me parece muy bien. En fin, hay un diálogo sobre sus sueños y aspiraciones, sobre sus metas en la vida, hay un compartir sobre los intereses también, y hay un compartir sobre la expresión de la afectividad. Porque fijémonos que en la adolescencia, que es una etapa llena de muchos cambios, donde se conocen nuevos amigos y amigas también, es posible que comencemos a sentirnos atraídos por alguien de forma especial. Y esto puede convertirse en algo más que una amistad. Es una relación de noviazgo. Y empieza así, hermana, un proceso que se conoce como enamoramiento. Es un proceso natural en las personas. De hecho, es el inicio de una relación de noviazgo cuando hay reciprocidad. Porque es que a veces también, y hay que decirlo, hermana, a veces también inicia un proceso de enamoramiento, pero en una sola persona. Entonces no hay cosa peor que un amor que no sea correspondido. Y tenemos que fijarnos también en eso. El noviazgo exige una relación de reciprocidad, en donde ambos se sienten sintonizados en un sentimiento, en un afecto, en un ideal para construir. Uh-huh. Rosalba, mira, una pregunta que nos podemos estar haciendo quizá muchos de nuestros oyentes de Radio Católica Mundial, muchos padres ahora pues se encuentran con que sus hijos a una edad quizá muy prematura, sin previa preparación ni siquiera dentro de las familias, pues se enfrentan a una situación de amoríos que normalmente termina pues como haciéndose daño, ¿no? No es que digamos una edad precisa, pero ¿cuándo se considera que una persona está madura para conocer lo que es el noviazgo? ¿A qué llamamos? Tú hablabas, por ejemplo, de un espacio de intimidad. ¿A qué llamamos? ¿Hasta qué punto es válida la intimidad para que el noviazgo realmente sea libre? Y ¿qué debe conocer un chico de una chica para decir yo me pongo de novio y me proyecto? Bien, son varias preguntas, hermana, pero me parece importante que iniciemos dando respuesta a cuándo comienza la preparación para un buen matrimonio. Tenemos que irnos a la cuna de ese ser que Dios lo regala al matrimonio como un don, porque cada ser humano es un don de Dios para la familia. Y es allí, en la cuna,
y en el crecimiento, desarrollo posterior de todo ser humano, en donde empieza una buena educación y preparación para el matrimonio, porque indudablemente el lugar propio e imprescindible de esta primera etapa en la familia corresponde a los padres en su misión de ser los primeros y principales educadores de sus hijos. Y esto debemos tomarlo como un derecho insustituible. No es la abuelita, no es la vecina, no es alguien que yo contraté para que cuide a los niños. Sabemos de las situaciones actuales que a veces nos exigen a ambos, marido y mujer, salir a trabajar. Pero esto hay que tenerlo bien definido. Esta misión de los padres en cuanto a la formación y educación de sus hijos es insustituible, y el deber de cuidarlos en cada momento de su desarrollo es imprescindible también para una sana educación. Es allí donde empezamos nosotros a recibir la formación de nuestros padres, pero no solamente con palabras, sino también con el ejemplo. Y acá en Colombia tenemos un dicho que me parece que viene al caso, y es que los niños tienen como que un mal oído para escuchar a los padres, pero una excelente visión para estar viendo el ejemplo que le dan sus padres. Uh-huh. Y a veces nos sentamos con una retórica, con una teoría, con una exigencia como padres, pero nuestro ejemplo, ¿verdad? No hay una coherencia entre lo que decimos y hacemos. Y eso también es importante. Deben tenerse en cuenta igualmente las diferentes dimensiones de la personalidad de los niños. El discurso que yo le digo a un hijo de 4, 5, 6 años no es el mismo que le digo a una persona preadolescente o en las diferentes etapas de la adolescencia, y mucho menos es igual el discurso cuando ya la persona tiene un criterio definido. Los discursos cambian, por eso es importante el tiempo de los padres con los hijos, para que no solamente hable el padre, sino el niño, joven, adolescente, pueda expresar lo que siente y las inquietudes, porque además del interrogante que el hijo presenta ante el padre, están también detrás los sentimientos que inspiran esa pregunta. Y cuando el diálogo no permite canalizar y dar respuesta a los sentimientos y solo nos centramos en una respuesta teórica, pues lógicamente hay un gran vacío en la formación de ese hijo, vacío que va a repercutir cuando ya en una edad mayor establece una relación de noviazgo, y no digamos cuando ya llega a formalizar esa relación y se acerca al matrimonio. También, gracias, Rosalba, hay algo importante, y bueno, lo dice el Magisterio de la Iglesia a través de varios documentos, especialmente San Juan Pablo II, que dedicó mucho al estudio de la familia, porque en la educación de los hijos, dado el ambiente que hay ahora, que hay una cultura reinante en contra de la familia, el ambiente familiar es el sitio donde los hijos pueden como cotejar esa realidad con el referente de verdad que pueda tener en su casa, ¿no? El ambiente, digamos, correcto, que afuera invita a todo lo contrario. Correcto. Fíjate, hermana, cómo es también importante que nosotros como padres estemos coordinando esa labor educativa con el colegio a donde asisten nuestros hijos, porque pensamos, en algunas familias se da esto, que es el colegio el que tiene que impartir toda esa educación, y no nos damos cuenta de la línea del pensum académico que se está desarrollando. Tampoco nos interesan los contenidos de la educación, y sobre todo en este aspecto de educación sexual, que es un aspecto muy delicado
y que hay que tratar con suma delicadeza y con mucha formación. Entonces los niños van recibiendo en la casa una información distorsionada de lo que realmente es una preparación verdaderamente humana para asumir un compromiso, no solamente con la otra persona, con el esposo o con la esposa, sino también para centrarnos en una sociedad humana, en una sociedad en la cual yo, hijo en una época, ahora esposa, tengo que dirigir y asumir unos comportamientos mucho más estructurados que dan ejemplo y contribuyen a que esa sociedad sea sana. Es que toda actuación que nosotros podamos tener, todo matrimonio bien construido, es un ejemplo para la sociedad y es un pilar, una fortaleza en todos los principios sanos de una buena realización humana. Y también reconocer que no estamos solos. Antes de irnos a esta primera pausa, pues un llamado a también estudiar las preciosas enseñanzas de la Iglesia Católica a través de las encíclicas papales. Vuelvo, insisto, es principalmente San Juan Pablo II, que estuvo siempre muy preocupado por la vida y la familia, pues la Evangelium Vitae, Familiaris Consortio, son textos que también no solamente alertan, sino que dan mucha esperanza y son de alguna manera como un paso a paso. Nos dejó San Juan Pablo II, además de la Evangelium Vitae, nos dejó también Familiaris Consortio, Carta a las Familias, Carta a la Mujer, todas las catequesis sobre el amor humano, pero un directorio también para la pastoral de la familia. Creo, Rosalba, que dentro del magisterio de la Iglesia hay verdaderas joyas que no son inalcanzables, que si como comunidad aprendemos a seguirlas, pues vamos a poder quizá entre pequeñas células, pequeños grupos de familias, ir sembrando un auténtico camino de conversión, de volver a lo que era la familia para poder hacer familia, porque como usted está diciendo muy bien, empezamos desde pequeños, pero es un proceso que requiere acompañamiento y que también requiere que los demás quieran involucrarse en una auténtica pastoral familiar, ¿no? Así es, hermana, y fíjese que lo que su merced está diciendo va directamente con el compromiso de nosotros como padres, porque a veces queremos comprar no sé cuántos libros y cuestionarnos de tal manera que nos confundimos a la hora de entregar una buena educación. Pero si nos remitimos a la verdadera sabiduría que está escrita en la revelación del Señor y en los documentos que la Iglesia nos presenta de fácil acceso, de fácil comprensión, porque el lenguaje es muy sencillo, ahí tenemos la respuesta a todas las inquietudes que como padres frente a la educación de los hijos pueden surgir en un momento dado. Claro, muy bien. Bueno, Rosario, si le parece, vamos a una breve pausa y ya regresamos para definir ya en una etapa más madura cómo se puede preparar a un auténtico matrimonio. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Un día mirando al cielo le preguntaba a Dios: si en realidad me amas, dímelo, Señor. Y aunque no me dijo a gritos ni una carta me mandó, tengo miles de motivos, es tan grande tanto amor. No me hace falta un techo, tampoco me falta el pan, el abrazo de un amigo si llega la soledad. Puedo caminar tranquilo, ayudar a los demás,
Me funcionan las dos manos, puedo abrazarte con paz. Y aunque lleguen mil angustias, no sé qué ha de suceder, que nos depara la vida o que vayamos a hacer. Puedo contarte, mi hermano, el Señor me contestó. Dime qué les hace falta, si todo puede mi amor. No me hace falta un techo, tampoco me falta el pan, el abrazo de un amigo si llega la soledad. Puedo caminar tranquilo, ayudar a los demás. Me funcionan las dos manos, puedo abrazarte con paz. Tenemos tantas razones para dar gracias a Dios. Hoy podemos abrazarnos o cantar esta canción y dormir tranquilo. Bueno, después de esta breve pausa, continuamos en Solo el Amor Crea. Hoy estamos hablando de la preparación al matrimonio con Rosalba González, una psicóloga muy militante en toda la parte provida, que actualmente está dedicada a trabajar en ABC Prodein Provida y está en Colombia. Bueno, Rosalba, hablábamos de la preparación al matrimonio que se gesta desde la misma infancia, teniendo un marco familiar donde el hijo se pueda expresar, los padres se puedan expresar, y especialmente nos hablabas del ejemplo que tenían que dar los padres. Después de ya pasar por esta etapa de familiar, ¿qué otro momento es importante en la preparación al matrimonio? Bien, hermana, destaquemos principalmente la relación transitoria que se da en el noviazgo. Hablamos de un enamoramiento, ¿cierto? Pero tenemos que precisar que es una relación transitoria en una pareja que brinda la oportunidad de conocerse un poco más. Deciden andar juntos y en esos momentos comparten actividades, intereses, ideales, valores y metas. Pero lo importante acá es que conjuntamente vayan decidiendo la posición en su criterio personal que tienen frente a los diferentes temas. ¿Por qué digo esto, hermana? Porque hay que decirlo, la atracción sexual es muy importante en el noviazgo. Hablamos de esa química, ¿no? En las relaciones que sean de noviazgo. Y es un asunto que también es muy importante. ¿Hasta dónde el novio y la novia quieren llegar? Y eso apunta a la intimidad que habíamos hablado anteriormente. Cuando las relaciones se profundizan, como que esta atracción se hace mucho más intensa y el deseo de expresar la afectividad sentida con esa persona. Pero hay que decidir hasta dónde se quiere llegar. Y en esto es muy necesario tener el criterio y el conocimiento de estas virtudes de pureza, castidad, pudor, etcétera, que desde la familia nos van entregando para poder actuar como personas verdaderamente cristianas. Esto no es permitido durante el noviazgo. Estamos en una preparación para el matrimonio en donde seguramente va a haber una donación plena de cada uno de los novios, pero en este momento del noviazgo es una etapa de preparación, de conocimiento, hasta qué punto yo puedo como novia caminar con este señor que es mi novio, de acuerdo a su forma de pensar y de sentir.
y establecer también qué es lo que queremos en esa etapa de noviazgo, qué es lo que quiere mi novio en esa etapa de noviazgo, y obviar todas esas preguntas de pruebas de amor, etcétera, porque aunque la palabra amor se utiliza para todo comportamiento irregular que se pueda tener, entonces aunque esa palabra se utiliza, eso no es amor. Una petición de prueba no es amor, porque se está entregando una vida en una etapa en donde no hay la preparación suficiente para asumir la responsabilidad que se tiene frente a los actos que cada uno de nosotros vamos ejerciendo y vamos realizando, y menos para asumir las consecuencias que eso pueda tener. Y en este caso, hermana, nos damos cuenta, y todos los ejemplos en nuestras sociedades nos muestran cómo estos hechos de una intimidad desorganizada, de una intimidad en donde no se tienen en cuenta los principios verdaderamente cristianos, va desarrollando un desajuste total en las personas y causa un desequilibrio total para cada uno de los novios que están teniendo estas relaciones, y lo peor es que estamos llegando a impedir que el resultado de esa relación tenga vida. Y nos vamos comprometiendo con situaciones que alteran el buen ejercicio de nuestra vida de cristianos. Entonces empezamos a asumir y a dar miles de disculpas. Es que yo no sabía, es que aquí, es que allá, etcétera, etcétera. Pero las disculpas no eliminan la gravedad de los hechos que nosotros realizamos. Es importante reflexionar de forma temprana sobre esas situaciones para evitar sorpresas y poder ganarle a esas ganas, a esos sentimientos, a esas pulsiones que nosotros todos tenemos. Entonces hay que decir, hermana, eso no lo debemos hacer con énfasis, con valor, con criterios verdaderamente cristianos. Claro, y es que el noviazgo es un tema bien importante para la consolidación del matrimonio, porque aquí empezamos nosotros, hermana, a hablar de cómo es que nos vamos a preparar. El primer aspecto es la elección. Muy bien. ¿Verdad? Es a quién estamos eligiendo y por qué lo estamos eligiendo. Hay un sentimiento, hay un interés económico, hay un interés de poder, hay un interés familiar. ¿Cuál es el interés que yo guardo en la elección de ese amigo que va a ser un novio? Entonces, todos esos pensamientos que acompañan la elección están definiendo el por qué yo estoy eligiendo a esta persona. Y eso demuestra y va reflejando cuál es mi realización como ser humano, qué es lo que yo quiero en la vida. Entonces, cuando realmente hay principios verdaderamente cristianos, la otra persona a quien se admira, de quien la persona va exaltando virtudes, etcétera, etcétera, que agradan, que atraen en un momento dado, entonces vamos encaminando el gusto, la atracción a un amor de Dios, a una elección de Dios que Él va haciendo en cada uno de nosotros. Y si eso lo acompañamos con un diálogo permanente con Dios Creador, y si le vamos diciendo al Señor, Señor, ilumina tú mi caminar, ilumíname si esta es la persona que tú has elegido para mí, ayúdame, Señor. Eso es diferente, hermana. Pero cuando queremos resolverlo todo con nuestros conocimientos humanos, sí, y por grandes que sean, pero muy limitados, por eso cometemos tantos errores. Por eso al final de un camino de vida, de relación, tenemos que llegar a vivir un fracaso,
porque desde el comienzo, en la elección, está el interés netamente humano. Claro, ya se formuló desde el principio claro, se formuló mal la idea de lo que era el noviazgo, y fíjate que en la preparación para el matrimonio del Pontificio Consejo para la Familia también se toca un tema muy importante, y también en el Evangelium Vitae, y es que los jóvenes tienen que tomar conciencia de las posibles carencias psicológicas y o afectivas, porque eso también implica que, por eso en el noviazgo es tan importante, como tú decías, el separar pues todas las relaciones prematrimoniales de lo que es el noviazgo como tal. ¿Con qué objeto? Pues lo pone aquí este documento, para también poder conocer cómo es el otro, porque de acuerdo a sus limitaciones y también a sus cualidades, pues nos vamos a proyectar a un futuro. El noviazgo siempre nos habla de proyección, ¿verdad? Para eso es que nos hacemos novios. Correcto. El noviazgo siempre fija un horizonte de realización. Uh-huh. Claro. Y es una etapa tan importante, hermana, para la educación humana y cristiana, que requiere de una atención específica. Y lamentablemente, hoy nos preocupamos por un conocimiento netamente material que nos permite como caminar en ese mundo materialista y destacarnos allí en ese mundo, porque tenemos que lograr el éxito en ese mundo que nos exige, que tenemos que saber, conocer, pero dentro de una línea netamente humana. Y desconocemos totalmente la línea divina de la voluntad de Dios para todos sus hijos. Y es que justamente en la familia, como lo decíamos anteriormente, hermana, llegamos a sentirnos hijos. Y al sentirnos hijos en familia, podemos comprender el sentirnos hijos de Dios, hijos de un Padre que camina con nosotros, hijos de un Padre que tiene en el momento de la creación de cada uno, pues ha establecido un plan de realización de felicidad, pero desconocemos eso. Entonces, por eso se requiere una atención muy severa en la preparación del matrimonio, porque obviamente el matrimonio no es para un día, para un año, para 2 o 5 años, sino el matrimonio es para toda la vida. Y toda la vida exige, como bien lo decía hermana, tantas complicaciones, tantas dificultades, tantos momentos de alegría, tantos momentos de risa, pero a veces también ruedan lágrimas por nuestras mejillas ante las dificultades, pero todas estas situaciones, diversas circunstancias que tenemos que atravesar, vividas en un corazón que es amor y que nos alimenta con su amor, vividas en esa sabiduría divina que ilumina nuestro pensamiento para tomar decisiones acertadas, pues la cosa cambia, hermana. Claro. Pero hay que ponerle mucho cuidado a esta preparación para el matrimonio, porque aunque es gradual, se debe hacer de forma continua, de tal manera que permita la madurez necesaria para tener como centro esa vocación al amor. Porque si nosotros nos damos cuenta, hermana, antes que tener vocación para el matrimonio, detengámonos un poquito y pensemos si tenemos la vocación para el amor. ¿Verdad? Es que nos lanzamos a una cosa sin tener el requisito que verdaderamente facilita. Bueno, creo que todos hemos sido creados para amar, ¿no? Amar y ser amados. Correcto. Pero cada uno en nuestro estado. ¿Vivimos el amor? ¿Estamos preparados para en el amor vivir una elección de vida? Eso y también, hermana, algo que vale la pena mencionarlo, es que ¿qué idea tenemos? ¿Qué concepto tenemos? ¿Qué profundidad tenemos sobre la sacramentalidad del matrimonio? Sí. Eso es bien importante, conocer realmente qué es el matrimonio.
¿A qué me lleva el matrimonio? ¿A qué estoy comprometida en el matrimonio? Y ahí cuando hablamos del matrimonio, tenemos que hablar también, estoy preparada para donarme a mí misma y ser también la donación de vida ante la creación de Dios en mi seno maternal de otra vida. ¿Estoy preparada para eso? ¿Acepto eso? ¿Cuál es mi idea que tengo sobre la maternidad? Sí, claro. Y también aquí Juan Pablo II en la Humanae Vitae, y bueno, todas las catequesis sobre el amor humano, definía 4 características específicas del amor conyugal: total, exclusivo, fiel y fecundo. Yo me pregunto si hoy en las catequesis pastorales a los novios se les indica estas 4 características como sustanciales dentro de la preparación, porque si el matrimonio no se abre a la vida, que es en el plan de Dios el primer objetivo, porque hombre y mujer los creó, sed fecundos, además es un imperativo del Señor, sed fecundos, pues se quita como el objetivo fundamental de esa unión. No es el único, pero creo que muy bien contextualizado lo puso San Juan Pablo II: total, exclusivo, fiel y fecundo, como que son 4 características que si una de las 4 deja de estar, ya no es un matrimonio cristiano, ¿no? Correcto. Y fíjate, hermana, que nuestro recordado Papa Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, él nos dice, el matrimonio y la familia no son en realidad una construcción sociológica casual. Es decir, no es una construcción de la sociedad, ni fruto de situaciones históricas y económicas particulares. Por el contrario, el matrimonio es instituido por el Señor. Y Él faculta a los llamados al matrimonio, porque no todos somos llamados al matrimonio, pero hay que definir en la elección que hablamos si realmente estoy llamada o me puede más la atracción, el sentimiento, la emoción que tengo frente a una persona que el llamado de Dios que me hace. Todas esas situaciones son las que tenemos que ponerle cuidado, hermana, porque ahí está el fundamento de una verdadera entrega y donación, bien sea en el matrimonio o bien sea en una vocación religiosa. Benedicto XVI también nos dice, el hombre es creado a imagen de Dios y Dios mismo es amor. Por eso la vocación al amor es lo que hace que el hombre sea auténtica imagen de Dios. Es semejante a Dios en la medida en que ama. Qué precioso, sí. Entonces, qué lindo esto, porque en la medida en que nuestra capacidad para amar esté alimentada constantemente el amor de Dios, podemos amar. De lo contrario, hay envidias, hay intereses particulares, etcétera, que dañan, ¿verdad? Que distorsionan la verdadera entrega en una relación matrimonial. La palabra amor está devaluada, dice nuestro Papa Benedicto XVI, está tan desgastada y a veces, según la conveniencia, evitan nombrarla. Según la conveniencia, porque hay veces que nosotros utilizamos la palabra amor por conveniencia, pero si yo te amo, ¿por qué no voy a tener relaciones sexuales contigo? Pero en ese amor egoísta del que hablábamos, no está el verdadero interés por el bien del otro. Por el contrario, estoy utilizando al otro para lograr mi interés personal. Claro, es un amor utilitario. Rosalba, en el camino de 2 personas que quieren proyectarse hacia una vida plena y hasta que Dios quiera, hasta que la muerte los separe, me imagino que también habrá dificultades y crisis que afrontar. ¿Cuándo hablamos de una crisis que encamine hacia la madurez positiva, que ayude a solidificar el amor? Y cuando una crisis en el noviazgo, uno puede decir, en este caso es mejor que lo dejes porque
no conviene seguir adelante. Las crisis son una alerta para seguir adelante o para interrumpir el noviazgo, me parece, ¿no? Fíjate, hermana, que nosotros habíamos hablado de la etapa del noviazgo como etapa de conocimiento, y a eso apunta el noviazgo, a conocer a la otra persona, cómo es rebelde, tiene un carácter agresivo. ¿Para qué? Para que en la etapa del noviazgo progresivamente haya una corrección, y no pensemos que si hay agresividad, si hay grosería, si hay indiferencia en el noviazgo, yo voy a cambiar todo ese panorama cuando me case. No, eso es una ilusión. Claro. Que no se debe dar, porque no se da. Y ahí es cuando vienen las dificultades verdaderas y se habla de una separación. ¿Por qué? Porque el diálogo no lo hemos tenido con la profundidad que se requiere. ¿Hasta qué punto y por qué mi novio es tan agresivo, tan grosero? ¿Qué hay en él? Y eso me permite evaluar si realmente vamos a construir un camino, una vida matrimonial sana, o por el contrario vamos a hacernos un daño mutuo, porque sabemos que en las separaciones igual hay un dolor tanto en el uno como en el otro, aunque no se manifieste. Así es, así es. Pues mira, y después, ya cuando, están preparándose para esa indisolubilidad matrimonial, fíjate que cuando uno lo piensa, el sacramento del matrimonio, ha sido además elevado al rango de sacramento instituido por el mismo Señor, donde los contrayentes son los mismos ministros, que es una decisión que parte de ellos, pero que garantiza que hasta que la muerte los separe serán el uno para el otro. Creo que eso también hace falta, no que se diga como una frase ya demasiado desgastada, sino que se interiorice en una adecuada formación. Por supuesto, hermana, porque es que cuando los novios se acercan al matrimonio, están recibiendo un sacramento dentro de un contexto eclesial y van a tener una vida matrimonial dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia necesita también que esa formación que se dé y quienes imparten la formación también se estén preparando diariamente para que retomen las necesidades actuales, porque es que a veces el discurso resulta como teórico, ¿no? Entonces vamos diciendo lo que nos aprendimos hace 15 o 20 años, pero al decir eso, su merced dice, no, pero es que ese no es mi caso. El otro dice, no, pero es que eso no es así, etcétera, etcétera. Entonces la actualización de las diferencias en la problemática que día a día se nos presenta en cada sociedad, en cada país, porque cada país tiene un marco diferente. Pero si nosotros vamos a ver, el pilar que está sosteniendo eso es como un vacío total en una buena formación, en una buena enseñanza, en un situar a la persona en un contexto de creación divina y hacerle consciente de su misión como persona. Es que no hablamos de una misión, pero la vida matrimonial es una misión y un camino de santidad. Entonces eso hay que definirlo para que cada uno vaya realizando ese proceso que es exigente, que nos exige a su vez una disciplina y una formación constante y un levantar la mirada al Señor en cada instante de nuestra vida para que sea Él fortaleza en nosotros, sabiduría para elegir el camino que nos corresponde elegir y así ser constructores del reino de Dios en la familia que estamos conformando. Pero es justamente eso, hermana, que nos alejamos totalmente
Y cuando se presenta la dificultad, la única solución que se ve es separémonos. No, yo ya no te quiero, yo ya no te resisto, etcétera. Pero es que pasamos un noviazgo en donde no nos enteramos de cómo es la otra persona, porque solamente estamos en un campo social. Tú me invitas, estuvimos en una reunión social, etcétera, disfrutamos, pero no vamos al fondo de las cosas. Como que no hay una inmersión total en la profundidad de lo que yo voy a hacer con mi vida para lograr un buen desempeño. Una vez que yo conozca, ¿verdad?, me sienta hija de familia, que es un referente para sentirme hija de Dios, y como hija de Dios, escuchar siempre su palabra. Claro. Uh-huh. Otro punto importante, además de poner en contexto a los jóvenes que se preparan al matrimonio de las 4 características del amor conyugal, también es importante enfrentarlos a esa realidad que van a tener que vivir de una mentalidad contraceptiva que está imperando pues en muchísimos sitios, y que ya Pablo VI alertaba del peligro que iba a implicar eso dentro del matrimonio, por la infidelidad, por la falta de confianza en el cónyuge. Y también por eso en el Pontificio Consejo para la Familia habla también de una preparación inmediata, ¿no? Primero lo que tú nos decías, Ajá. interiorizar en la fe, una fe personal, conocer al otro, saber que para dónde van, a qué se van a enfrentar, pero luego también una preparación inmediata. Son muchos procesos para al final tomar la decisión de sí y para siempre. Correcto. Es que esa última palabra que has utilizado, hermana, es lo que está definiendo una realización. Es que no es para hoy, es que no es para mañana, es que no es para este mes, es que no es para un año, es para siempre. Y es que ese siempre involucra también una trascendencia en la realización de mi vida. Es decir, no es mientras yo viva, porque mi vida tiene una trascendencia. Y tengo que llegar frente a esas manos divinas que me crearon como hija. Y allí, frente a Él, es que yo tengo que entregar lo que hice bien en su nombre y lo que olvidé totalmente su nombre y todas las equivocaciones que haya tenido en una vida terrenal. Por eso es importante siempre construir una formación que tenga un referente divino, pero que forme un criterio como seres humanos. No es la teoría, no es la respuesta en sí. Somos católicos porque somos iglesia. Ah, qué bien. No, claro. Para ti, que es la iglesia, para ti que es ser católico, para ti que es ser hijo de Dios. Entonces, ante la respuesta que cada uno tenemos, pues viene la formación del criterio verdaderamente que define el comportamiento frente a las dificultades o circunstancias que la vida me presenta, porque no es solamente construir el matrimonio con mi esposo o mi esposa, es mirar también esa vocación al amor y hacer donación y recibir los hijos que Dios me manda, no los que yo quiera, ¿verdad? No como yo lo defina, no en el momento que yo quiera. Toda esa situación, toda esa elección tiene un diálogo directo con el Señor. Y Él va mostrando el momento preciso, la manera como yo tengo que prepararme para recibir y conformar un hogar lleno del amor de Dios, en el cual tanto mis hijos como yo voy realizándome en esa voluntad que Dios tiene para con mis hijos, para con mi esposo y para conmigo, desde luego. Muy bien, Rosalba, pues te agradecemos muchísimo. Quiero terminar a modo de resumen con una cita de la Familiaris Consorcio. Ciertamente todo lo que usted ha dicho es muy importante en cuanto a los pasos, pero habla de un itinerario formativo en la fe, esa fe personal y en el valor de los sacramentos. Así que bueno, con esto se nos acaba el tiempo. Me despido y pidámosle a la Virgen que nos conceda esa gracia de valorar
nuestra fe para poder ser colaboradores de Dios en la creación. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.